Hola Harry. Hola Pau. Y hola gente. Bienvenidos a otro video podcast de Easy Spanish. Esto de video podcast quiere decir que si estás escuchando esto solamente puedes ir a YouTube para vernos mientras nos escuchas, o si estás viendo el video ahora, también recordarles que en easyspanish.fm o en tu plataforma de podcast favorita puedes escuchar simplemente el audio, como todos los demás episodios del podcast de Easy Spanish. Y bueno, Harry, ¿cuál es el tema de hoy? Sí, hoy queremos hablaros de la diferencia, si hay alguna diferencia, entre dos consonantes, dos letras del alfabeto, la B y la V. Pau, ¿qué piensas o has escuchado de este dilema de los estudiantes de español sobre este tema? Yo estoy sorprendida por dos puntos. Una, que en realidad esto es personal, pero yo creo que no es una pronunciación tan importante para la comprensión de las palabras. Es decir, si yo te digo vela o vela, a mí me suena en mi entendimiento del español como hablante nativo, no es tan grande la diferencia y creo que no lo notaría, al menos que lo vuelva consciente, ¿no? Entonces, a mí me sorprende que esto sea un punto de discusión, de diálogo, de que sea una pregunta cuando se aprende español, lo cual me parece muy interesante. Y punto número 2, me parece muy raro porque yo sí hago una diferencia, Harry. Ajá. Por ejemplo, ¿tú lo habías notado que yo hago esto? Sí, un poco, quizás sí, yo diría que sí. O sea, también cuando estamos hablando antes de grabar este podcast, notamos, ¿no? Porque es algo que notas cuando prestas atención. Y por obstante, si buscamos por internet o vemos en muchos diccionarios, todo el mundo está diciendo que no hay una diferencia y que se pronuncian iguales. Les platico un poco por qué yo hago esta diferencia, ¿no? Después de hacer una investigación, porque por supuesto que no sabía. Y Pau, no eres la única persona, creo yo, que hace una diferencia entre estos dos consonantes. Pero me parece interesante aprender por qué es que hacemos esta diferencia. Esta diferencia me refiero a que para mí sí es diferente decir, la típica palabra que se usa como ejemplo, que es vaca o vaca. Es decir, que cuando yo digo vaca con B, mis labios se unen, pero no hay un contacto con los dientes. Vaca. Pero cuando estoy hablando de la vaca, el animal, mis dientes tocan ligeramente los labios. Y esa es la diferencia. No tan fuerte como en otros idiomas, creo, pero hago esta diferencia. Bueno, no sé cuál de las razones es la que me identifica, pero las personas que hacemos esta diferencia, según la información que tengo ahora, es porque tenemos influencia de otros idiomas, ya sea porque tal vez naciste con otro idioma, como es el caso del catalán, en donde se hace la diferencia entre estas dos letras, o que creciste aprendiendo también otro idioma, como el inglés, el alemán. Puede que esa sea la razón que en México hay influencia del inglés por la cercanía con Estados Unidos, no sé. Pero hay otra razón, que cuando escribes y se ve la diferencia, que hay dos letras distintas, se educa a los niños a hacer una diferencia. Entonces,
puede ser también que en mi familia particularmente se hacía esta distinción y esta corrección de pronunciación. Entonces, alguna de estas razones, sí, al parecer en algunas regiones de países como Colombia, Venezuela, México, se hace la distinción, así como en Cataluña por el catalán y en Valencia, ¿cierto, Harry? Cierto, pero es verdad también que hay muchas personas que no hacen una diferencia, que no distinguen entre vaca y vaca, vaca con V o vaca con B. La mayoría, de hecho. Y claro, si te gustaría trabajar tu pronunciación u otro aspecto de tu español con un tutor privado, eso puedes hacer con una plataforma que es el sponsor de este video, Italki. Con Italki puedes reservar una clase con un profesor, una profesora, a la hora del día que más te convenga. Y además puede ser alguien de cualquier país del mundo hispanoparlante. Súper flexible, ¿no? Por ejemplo, si quieres hacer una clase con alguien de Colombia a las 3 de la tarde cada viernes o cada 2 viernes, eso es posible. Y es lo que hice yo hace poco. Os enseño cómo era mi clase. Camila, tú como profesora de español, ¿cuál es la cosa más difícil para tus estudiantes, dirías? Generalmente hay muchas preguntas en los verbos ser, estar, tener y en los verbos reflexivos. Por ejemplo, me llamo, me visto, me llevan. Entonces, si te apetece probar una clase con Italki, también te podemos regalar un descuento de 5 euros con tu primera clase, con nuestro código EasySpanish1. Te dejamos nuestro link aquí abajo en la descripción para que puedas registrarte gratis y probarlo. Ahora, continuemos. Bueno, entonces decíamos que la mayoría de las personas no hacen distinción entre la B y la V, pero sí existen dos sonidos cuando no se hace una distinción grande, ¿cierto, Harry? Sí, y yo creo que es por eso que vuelve algo tan confuso, ¿no? Porque aunque, por ejemplo, al principio de la palabra mucha gente dice vaca, vaca, sin distinguir. Cuando tenemos la V o la B dentro de una palabra o entre dos vocales, por ejemplo, sí hay una leve diferencia en la pronunciación. Por ejemplo, en la palabra vivo, ¿cómo dices tú vivo? Por ejemplo, vivo en Barcelona. Bueno, creo que yo no voy a hacer el ejemplo. Tú vas a tener que hacer los ejemplos Oye. de la otra opción porque, bueno, yo diría vivo en Barcelona. Y mucha gente diría, Vivo en Barcelona. no es the como en inglés, como violin, sino una V muy leve, ¿no? Como vivo. Casi rozan los labios, pero no están haciendo un sonido muy fuerte. Pero hay una ligera vibración de ese contacto, ¿no? Vivo. Seguro. Eso es lo que me parece. Pero la primera V sí es un poco más como una B. No inglesa, pero una B más fuerte, ¿no? Quizás. En Barcelona se nota mucho, ¿no? Exacto. Creo que podemos jugar un poco con algunos nombres de ciudades, sitios diferentes, ¿no? Porque son buenos ejemplos. Barcelona empieza con una B, pero ¿dónde vives tú, Pau, en México? Lo pronuncio como yo, como la mayoría de las personas. Primero como tú y luego como la mayoría si puedes. Yo vivo en Valle de Bravo, que supongo que lo que estoy entendiendo es que la mayoría de las personas diría Valle de Bravo. No escuché una diferencia luego. Es difícil. Hay una ligera diferencia que yo siento en mi boca. Vamos a ver si se escucha.
es un poco raro para mí hacer este ejercicio. Yo diría normal, vivo en Valle de Bravo. Vivo en Valle de Bravo. Es decir, siento mis dientes en mis labios. Y según entiendo, la gente diría, vivo en Valle de Bravo. Vivo en Valle de Bravo. Sí, Valle con una B un poco más fuerte, quizás, como Bilbao o Barcelona. Bilbao. Bilbao, Brasil. Es interesante también, como decíamos al principio, como dijiste, Pau, no es una diferencia súper importante tampoco. Sí, que aún nosotros analizando el tema, podemos perder la percepción de la diferencia, porque creo que en el oído del español no existe una distinción tan fuerte. Es decir, que si estás aprendiendo tampoco creo que sea una preocupación en un tema de comprensión. Es decir, que si dices Barcelona, bueno, a lo mejor alguien nota la diferencia, pero te van a entender. No hay una confusión de significado, pues. Pero tú, Harry, decías algo que es interesante, que también hay un sonido en el inglés que no existe en el español, ¿cierto? Sí, y al revés también. En inglés tenemos una B muy fuerte, como Barcelona, como muy casi una explosión, ¿no? de B, pero en español todos los consonantes son más secos, ¿no? Barcelona no hay tanto aire que expulsamos hablando en español. Y luego también hay el sonido en español, esta V o B leve, como vivo o bebo, que no existe realmente en inglés, porque es como entre una B y una V. Y eso es muy difícil aprender. Siempre es difícil aprender a decir cosas, decir sonidos que no existen en nuestro idioma natal. Me doy cuenta que también a lo mejor para mí es difícil hacer este sonido. Otra cosa que me puse a pensar mientras hacía una investigación acerca de este tema es que mencionaste que la B en inglés tiene un sonido más explosivo y este sonido explosivo en español lo tenemos muy parecido cuando decimos la P. Uh-huh. Si acaso podría haber una confusión si se hace un sonido más parecido al del inglés, que nosotros lo escuchemos más como una P. Sí, absolutamente. Yo recuerdo cuando estaba viviendo en Colombia y aprendiendo español, hablando español por primera vez, pregunté a mis amigos colombianos, ¿cómo podéis saber que soy inglés o que soy anglófono después de decir una frase? Porque yo pensé, wow, bueno, ya estoy hablando un poquito y debería... Como nativo. Exacto, como nativo ya después de un año, ¿no? Pero ¿cómo sabéis que no soy, que soy anglófono precisamente? Y alguien me dijo, Harry, es que cuando dices cualquier consonante, estás expulsando un montón de aire. Y es algo muy típico de los anglófonos esto, como Barcelona, Bogotá, con un consonante muy fuerte, en vez de Barcelona, Bogotá. Interesante. Es pequeño tip de pronunciación que hay. Los consonantes no son iguales, incluso si se escriben igual. ¿Y hay algunas consonantes que consideras que sí pronunciamos con esta expulsión de aire? Porque ahora estaba pensando, ¿no? Que a lo mejor hay un par de consonantes que sí decimos como, no sé, para nosotros la J, ¿no? Ja, que siento que es más fuerte que otras consonantes. No sé, esto nunca lo había pensado, Harry. Me encanta que tú tengas conciencia de estas cosas.
Sí, es un tema interesante esto. Y también, claro, que hay que decir, para mí, no hay una manera correcta de decir las cosas tampoco, porque todo el mundo, como tú dices las palabras de una manera y otra persona, por su influencia personal, va a decir las cosas de manera diferente. Y no, cuando hicimos un poco de investigación sobre este tema de la B y la V, y estamos viendo que, bueno, oficialmente son iguales, pero es verdad que si la gente viene de Cataluña, de Valencia, de Islas Baleares, en España, o igual de algunas regiones como Colombia, algunas regiones de Perú, de Argentina, y piensas, bueno, al final es casi la mitad de la gente, de hecho, están diciendo las cosas de manera diferente. Bueno, según es un porcentaje un poco menor, ¿no? Pero bueno, también seguramente hay gente que también ya empieza a tener una influencia de aprender otros idiomas y comienza a integrar esta diferencia tiempo después en su vida, a lo mejor, ¿no? No sé. Sí. Ver algunas palabras, a ver si notamos la diferencia. También luego yo voy a escuchar este podcast. Algunas palabras que si es que no hay diferencia entre la B y la V serían homófonas, es decir, que se escuchan igual, ¿no? Vaca, vaca, bello, bello. Yo lo estoy haciendo intencionalmente porque voy a decir algunas como yo lo diría. Por ejemplo, yo, Paulina, si hago una diferencia entre votar y votar, vienes y vienes. Es decir, ¿vas a venir a la fiesta? ¿Vienes a la fiesta? Revelar y revelar. Puede ser muy suave. Ahí me salió muy suave, ¿no? El revelar. Revelar como revelando una cosa, un hecho, o revelar contra un estado. Uh-huh. Bueno, pues, Harry, ¿podrías tú intentarlo? ¿Tú crees que tú has aprendido de la otra forma, en la cual no se hace mucha diferencia? A ver, ¿podrías intentar decir un par de palabras? Por ejemplo, a mí me gustan estas palabras que tienen una V y una B dentro, como por ejemplo, vagabundo, alguien que pide limosna, por ejemplo, en la calle. O alguien que vaga por la vida. Que vaga por la vida. Podría ser, ¿no? Ajá. Sí, ahí se puede notar más la diferencia, ¿no? Porque sí hubo una ligera diferencia entre esas dos Bs. Entonces, para concluir, quizás para dar un consejo a la gente que nos escucha, yo diría, lo que intento hacer yo es no pronunciar demasiado fuerte estos sonidos, como por ejemplo si dices vivo, muy fuerte, eso quizás es algo que suena poco natural. En vez de decir, hacerlo todo más suave, ¿no? Como vivo, y incluso si dices los dos como vivo, lo más suave posible, yo creo que no se nota no hay una gran diferencia para la gente, ¿no? Ese es un gran resumen, Harry, porque ahora que lo dices de esta forma, sí siento que se escucha poco natural cuando se pronuncia muy fuerte, pero si todo es suave, suena muy natural. Así que, gran resumen. Hacer las Bs suaves en español. Genial. Y si la gente que nos está escuchando nos quiere enviar sus mensajes practicando ese sonido, nos encantaría escuchar. Quizás podemos darles una frase, ¿no, Pau? Para como un mini reto de pronunciación. ¿Qué pueden decirnos? Bueno, o pueden ustedes encontrar una frase que diga algo así como vivo en Valle de Bravo y me voy a ir brincando a comprar unos bollos. ¿Qué ocurrencias? Ahora tú invéntate una, Harry. Oh,
qué presión. No, mejor que explicamos dónde está el botón que para enviarnos estos mensajes, ¿no? Ok, pueden ir a easyspanish.fm y ahí encuentran un botón con un micrófono en donde le dan clic y directamente puedo yo escuchar sus mensajes o Harry y tal vez podemos comentar algunos en el podcast próximamente. Y eso fue todo, solamente también recordarles a quienes son miembros del podcast Inicia Spanish, que si están viendo esto en YouTube pueden pueden escuchar el after show de la misma forma en la que escuchan el after show de otros episodios. Sí, seguimos platicando un poco más en el after show. Hasta ahora, Pau. Y hasta ahora, chicos. Adiós.